Mis padres lloraron y dijeron, por favor, ayuda, la renta está vencida. Sin dudarlo, envié 100.000 pesos esa noche. 3 días después, el Facebook de mi hermano mostraba una foto de un cóctel junto a la piscina con la leyenda, la familia está completa solo con 3. Sonreí y, esta vez también sin dudarlo, hice en silencio lo que más temían. Soy Sofía Herrera, tengo 32 años y soy gerente de proyectos en Monterrey, Nuevo León. A las 9:47 de la noche de un lluvioso martes por la noche, mi teléfono se iluminó con una llamada de mis padres. Sus voces temblaban. Por favor, ayuda. La renta está vencida. Estamos a punto de perderlo todo. Los sollozos de mi mamá me destrozaron. Mi papá, normalmente tan estoico, se hizo eco de su súplica. Dijeron que necesitaban 100.000 pesos para la mañana siguiente o serían desalojados de su casa en Saltillo. Sin pensarlo 2 veces, abrí mi aplicación bancaria, tecleé la cantidad y le di a enviar. El sonido de confirmación se sintió como si los hubiera salvado. Me fui a la cama pensando que había hecho lo correcto. 3 días después, mi teléfono vibró durante una pausa para el café. Un amigo me mostró una publicación de Facebook de mi hermano mayor, una foto de un cóctel junto a la piscina en Cancún con la leyenda, la familia está completa solo con 3. Los 3 reían, brindando con sus copas, mientras que a mí me habían dejado fuera. Sentí un nudo en el estómago. La renta no estaba vencida. Lo comprobé. Ya había sido pagada hacía semanas. Esos 100.000 pesos. No eran para la renta. Eran para eso. Miré la pantalla, con el corazón acelerado, sabiendo que esto era solo el principio. ¿Y tú? ¿Alguna vez te ha traicionado tu familia de esta manera? Comparte tu historia en los comentarios. Me encantaría leerla. Ayudar a mi familia era simplemente parte de mi vida. Crecí en Saltillo, Coahuila, y vi a mis padres luchar después de que papá perdiera su trabajo en la construcción hace años. Ahora, viviendo en Monterrey, había triunfado como gerente de proyectos. Y con un aumento reciente, sentí que finalmente podía marcar la diferencia. Enviar dinero a casa era una rutina, 35.000 pesos para la fisioterapia de mamá la primavera pasada, 25.000 para un nuevo boiler en julio, 9.000 para la despensa cuando su refrigerador se vació. Nunca pedí detalles. Era mi manera de mantenernos conectados. Nuestro chat grupal familiar se iluminó después de la noticia de mi ascenso. Mamá envió emojis de corazón, diciendo que estaba orgullosa. Papá escribió, te va mejor que a mí en toda mi vida. Mi hermano mayor guardó silencio, como de costumbre. Eso no me molestó mucho. Mateo, de 35 años, siempre fue distante, yendo de un trabajo ocasional a otro y haciendo grandes promesas. Supuse que solo estaba ocupado, pero en retrospectiva, su silencio debería haber sido mi primera pista. La llamada del martes por la noche de mamá y papá llegó de la nada. Acababa de llegar a casa después de una jornada laboral de 12 horas, con mi portátil todavía abierto con correos electrónicos. Sus voces se quebraron a través del teléfono, desesperadas, hablando uno sobre el otro acerca de que la renta estaba vencida. Nos faltan 100.000 pesos, dijo mamá, con sus palabras apresuradas. El arrendador llamará mañana, añadió papá. No podemos perder la casa, Sofía. No era propio de ellos sonar tan aterrados. Ni siquiera se me ocurrió revisar la cuenta. Mis dedos ya estaban en mi teléfono, transfiriendo el dinero. La transferencia se completó a las 10:03 de la noche y exhalé, pensando que había salvado el día. Pero algo no encajaba. La voz de mamá había sido demasiado aguda, la de papá, demasiado apagada. Nunca me habían presionado así antes, ni por facturas médicas ni por reparaciones. Intenté ignorarlo, diciéndome que solo era estrés. Envié un mensaje al chat grupal para confirmar que el dinero había llegado. No hubo respuesta de Mateo, solo un rápido, gracias, de mamá. Miré mi teléfono, preguntándome por qué sentía que me estaba perdiendo algo. No dormí bien esa noche, mi mente repasaba sus palabras, su urgencia. ¿Por qué no habían mencionado el nombre del arrendador? ¿Por qué papá, que generalmente se encargaba de las cuentas, fue tan vago? Me dije a mí misma que estaba pensando demasiado. Las familias se apoyan mutuamente, ¿verdad?
Durante los 2 días siguientes, seguí revisando el chat grupal, esperando una actualización. Mamá envió una foto de su jardín. Papá mencionó un nuevo restaurante en Saltillo. Pero nada sobre la renta. Mateo no intervino, ni siquiera con un pulgar hacia arriba. Pensé en llamar, pero el trabajo era un torbellino, reuniones, plazos, la presentación para un nuevo cliente. Aún así, esa sensación de inquietud crecía como un nudo en mi pecho. Empecé a preguntarme si había sido demasiado rápida al enviar el dinero. ¿Siquiera había preguntado cuándo vencía la renta? No podía quitarme de la cabeza la idea de que algo no cuadraba. No lo sabía entonces, pero esa llamada fue solo el principio. Mi confianza en mi familia, lo único a lo que siempre me había aferrado, estaba a punto de ser puesta a prueba. Seguía dándole vueltas al silencio de Mateo, a la forma en que nunca participaba a menos que necesitara algo. No quería creerlo, pero una parte de mí se preguntaba si él tenía algo que ver con esto. Aparté el pensamiento, diciéndome que estaba siendo paranoica. Pero en el fondo, sabía que no podía ignorarlo para siempre. 3 días después de enviar el dinero, estaba en una cafetería con mi amigo, Pablo. Nos poníamos al día con unos cafés helados, bromeando sobre el trabajo, cuando sacó su teléfono y lo deslizó sobre la mesa. «Tienes que ver esto», dijo, en voz baja. Era una publicación de Facebook de Mateo. Una foto de él descansando junto a una piscina en Cancún, cóctel en mano, sonriendo con mamá y papá. La leyenda me golpeó como un puñetazo: la familia está completa solo con 3. Los 3 reían bajo luces de neón mientras yo no aparecía en la foto. Se me oprimió el pecho. Acababa de enviar 100.000 pesos para salvar su casa. Y ahí estaban ellos, de fiesta como si no pasara nada. Pablo observó mi cara, con la mirada fija. «Algo no está bien, Sofía. No parecen personas preocupadas por la renta». Asentí, apenas escuchándolo, mi pulgar ya se desplazaba por los detalles de la publicación. Publicado ayer, etiquetado en un lujoso resort de Cancún. Comentarios de amigos, incluso de nuestro primo, animándolos. Me sentí enferma, traicionada, pero todavía no quería creerlo. Quizás es antigua, dije, buscando desesperadamente una excusa. Pablo negó con la cabeza. Comprueba la fecha. Es del jueves por la noche. Jueves, 2 días después de que envié el dinero. Abrí mi aplicación bancaria allí mismo, con el corazón palpitante, e inicié sesión en el portal de pagos del arrendador. Me temblaban las manos mientras escribía la dirección de mamá y papá. La pantalla se cargó, y ahí estaba, renta pagada en su totalidad hacía 2 semanas. Ni vencida, ni cerca de estarlo. Los 100.000 pesos que había enviado no fueron para el arrendador. Fueron a otro lugar. Un lugar con palmeras y cócteles. Me quedé mirando la pantalla, mi café olvidado, mientras las piezas comenzaban a encajar. Pablo se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. Necesitas averiguar qué está pasando. Esto no está bien. Sabía que tenía razón, pero una parte de mí quería llamar a mamá, escucharla dar una explicación. Quizás hubo un error, una confusión, pero en el fondo, sabía que no era así. El silencio de Mateo en el chat grupal, la forma en que mamá y papá me presionaron para enviar el dinero tan rápido. No cuadraba. Pablo no insistió, pero sus palabras se quedaron conmigo. Mereces la verdad. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, y abrí otra pestaña en mi teléfono. La cuenta bancaria familiar, a la que había estado enviando dinero durante años, era mi siguiente parada. Inicié sesión, esperando ver los 100.000 pesos en la cuenta, quizás transferidos tarde al arrendador, pero el saldo era más bajo de lo que debería. Ningún pago reciente al arrendador, ningún rastro de mi transferencia, solo unas pocas retiradas pequeñas, gasolina, compras, una cafetería en Saltillo. Mi mente iba a toda velocidad. ¿A dónde fue el dinero? Pensé en la foto de Mateo. Su sonrisa arrogante, la leyenda que me excluía: la familia está completa solo con 3. ¿Era este su plan para tomar mi dinero y dejarme fuera? Miré a Pablo, que todavía me observaba, su expresión una mezcla de preocupación y aliento. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Todavía no tenía una respuesta, pero sabía que no podía dejarlo pasar.
Comencé a investigar más a fondo, revisando el historial de transacciones de la cuenta, buscando cualquier cosa que pudiera explicar a dónde fue mi dinero. Cada clic se sentía más pesado, como si estuviera desentrañando algo que no estaba lista para enfrentar. Pero no podía parar. Tenía que saber qué estaba haciendo Mateo y por qué mamá y papá eran parte de ello. Esa noche, me senté sola en mi apartamento. Mi portátil brillaba en el mostrador de la cocina, la aplicación bancaria todavía abierta desde antes. El escozor de esa foto de Facebook, la sonrisa arrogante de Mateo, mamá y papá riendo en Cancún ardía en mi mente. No podía quitarme de la cabeza el hecho de que la renta, supuestamente vencida, había sido pagada hacía 2 semanas. Mis 100.000 pesos habían desaparecido, y necesitaba respuestas. Inicié sesión en la cuenta bancaria familiar, a la que había estado enviando dinero durante años, mi corazón acelerado con cada clic. El historial de transacciones se cargó, y ahí estaba, la aprobación de un préstamo de 350.000 pesos, fechado un mes atrás, solicitado a nombre de mamá y papá. Se me cortó la respiración. Marta y Héctor no tenían el crédito para un préstamo de ese tamaño, no con las viejas facturas médicas de papá y el trabajo a tiempo parcial de mamá. Me desplacé más abajo, buscando mi transferencia reciente. Ni rastro de ella. En su lugar, vi retiradas vinculadas a un hotel de Cancún, 35.000 pesos por una suite, 9.000 por un restaurante en una azotea, y cargos más pequeños en bares, todos con fecha de la semana pasada. Coincidían con las fechas de la publicación de Facebook de Mateo, hasta el día. Se me revolvió el estómago. Mateo había hecho esto. Había usado la información de mamá y papá para solicitar el préstamo, y mi dinero probablemente estaba financiando su fiesta. Abrí una nueva pestaña, buscando a un abogado con el que había trabajado en un contrato el año anterior. Mi abogado, el licenciado Bruno Valdés, contestó al segundo tono. Sofía, ¿qué pasa?, preguntó, su voz tranquila pero alerta. Le expliqué todo, la falsa crisis de la renta, la foto de Cancún, el préstamo de 350.000 pesos. Esto suena a fraude, dijo el licenciado Valdés. Necesitamos bloquear esa cuenta ahora mismo. Me guió para presentar un informe en el banco, sus instrucciones claras y precisas. Para la medianoche, la cuenta estaba congelada, cortando cualquier transacción futura. Actualicé la aplicación bancaria, confirmando el bloqueo. Nadie podía tocar esa cuenta. Ni Mateo, ni mamá, ni papá. Se sintió como una pequeña victoria, pero mis manos todavía temblaban. Seguí investigando, encontrando más transacciones. Un alquiler de coche en Cancún, 15.000 pesos. Una compra en una joyería, 5.500 pesos. Cada cargo gritaba el nombre de Mateo, relacionado con esa foto junto a la piscina. Quería llamarlo, gritarle, pero sabía que eso no ayudaría. Se saldría con la suya, como siempre. En lugar de eso, abrí mi correo electrónico y comencé a escribir. Mateo, escribí, mis dedos golpeando las teclas. Sé lo del préstamo. Sé lo de Cancún. La cuenta bancaria está bloqueada y te he denunciado por fraude. Explícate o esto irá más lejos. Le di a enviar, con el pulso acelerado. No esperaba una respuesta. Aún no. Mateo era demasiado escurridizo para eso, pero necesitaba que supiera que ya no estaba jugando su juego. Me recliné, mirando la pantalla, la hora del correo electrónico brillando, 12:47 de la noche. El licenciado Valdés volvió a llamar antes de que me fuera a la cama. El banco está investigando, dijo. Necesitarán declaraciones de tus padres para confirmar que no autorizaron el préstamo. Asentí, aunque no podía verme. ¿Y si no cooperan?, pregunté. Marta y Héctor querían a Mateo, siempre buscándole excusas. La voz del licenciado Valdés se mantuvo firme. Ya nos preocuparemos de eso cuando llegue el momento. Por ahora, hiciste lo correcto. Le di las gracias, pero no pude conciliar el sueño fácilmente. Seguía pensando en mamá y papá, en lo desesperados que sonaban en esa llamada del martes. ¿Estaban metidos en esto? ¿O Mateo los estaba manipulando? Cerré mi portátil, pero mi mente no se apagaba. Los 350.000 pesos no eran solo dinero. Era confianza, años de mí cargando con la familia mientras Mateo tomaba lo que quería.
Pensé en llamar a mamá, preguntarle por qué había seguido el juego, pero me detuve. Necesitaba más pruebas, más tiempo. El banco investigaría más a fondo y el licenciado Valdés se encargaría de la parte legal. Por ahora, había lanzado mi disparo de advertencia. Mateo tendría que enfrentarse a mí tarde o temprano. Al mediodía del día siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. Estaba en mi oficina de Monterrey, tratando de concentrarme en un correo electrónico de un cliente, cuando el nombre de mamá apareció en la pantalla. Contesté, y la voz de Marta sonó, frenética. Sofía, la tarjeta del banco no funciona. No pude comprar mi medicación hoy. ¿Qué está pasando? Sus palabras eran agudas, casi acusatorias, como si yo hubiera hecho algo malo. Apreté el teléfono, mi mente recordando el préstamo de 350.000 pesos que había encontrado anoche. Mamá, tuve que bloquear la cuenta, dije, manteniendo la voz firme. Hay un problema con ella. Ella jadeó. ¿Cómo se supone que vamos a pagar las cosas? No puedes hacer esto sin avisarnos. Quería preguntarle por qué no había mencionado el préstamo, pero su pánico me hizo detenerme. ¿Realmente no sabía nada? Antes de que pudiera responder, apareció un mensaje de texto de Mateo. Oye, ¿puedes mandar 9.000 pesos? Los necesito para unas reparaciones del coche. Sin disculpas, sin mencionar mi correo electrónico que lo acusaba del préstamo. Solo su tono casual de siempre. Miré el mensaje, la sangre me hervía. Actuaba como si no hubiera pasado nada, como si el viaje a Cancún, los 350.000 pesos y mi advertencia no existieran. No respondí. En cambio, abrí mi aplicación bancaria, buscando cualquier nueva actividad desde que había congelado la cuenta. Fue entonces cuando una notificación llegó a mi bandeja de entrada, una alerta del banco sobre una solicitud rechazada para una tarjeta de crédito de 180.000 pesos, intentada a nombre de Héctor usando su número de seguro social. La solicitud se había presentado ayer, horas después de la foto de Mateo en Cancún. Se me hundió el corazón. Esto ya no era solo sobre el préstamo. Mateo estaba intentando abrir una tarjeta de crédito, haciéndose pasar por papá. Robo de identidad. Sentí una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Cómo podía llegar tan lejos? Llamé al licenciado Valdés, mi abogado, de inmediato. Contestó, con la voz tranquila de siempre. Sofía, ¿qué hay de nuevo? Le conté sobre el intento de la tarjeta de crédito, mi voz temblaba. Esto es serio, dijo el licenciado Valdés. Necesitamos enviar una carta formal de cese y desistimiento a Mateo, exigiéndole que deje de usar la información de tus padres. La redactaré hoy mismo. Acepté, pidiéndole que incluyera una advertencia sobre posibles acciones legales. Necesita saber que esto no es un juego, dije. El licenciado Valdés prometió enviar la carta por la tarde, dirigida al apartamento de Mateo en Saltillo. Colgué, mirando la llamada perdida de mamá. Quería devolverle la llamada, preguntarle si sabía lo de la tarjeta de crédito, pero me detuve. El pánico de Marta parecía real, pero su silencio sobre el préstamo me hacía cuestionarlo todo. ¿La había convencido Mateo para que se callara? Le envié un mensaje de texto en su lugar. Mamá, estoy manejando el problema del banco. Me aseguraré de que recibas tus medicamentos. Por favor, no uses la tarjeta por ahora. Ella respondió con un rápido, vale, pero nada más. Me pregunté si estaba ocultando algo o simplemente atrapada en el lío de Mateo. El mensaje de Mateo seguía sin respuesta. Escribí una respuesta, luego la borré. Confrontarlo directamente no funcionaría. Lo esquivaría, como siempre. La carta de cese y desistimiento hablaría por mí. Me recliné en mi silla, con el peso de todo oprimiéndome. La llamada de Marta. La descarada petición de Mateo. El intento de la tarjeta de crédito. Era demasiado. Abrí de nuevo el informe de fraude del banco, revisando los detalles. La solicitud de la tarjeta de crédito listaba el nombre de papá, pero el correo electrónico de contacto era el de Mateo. Fue descuidado, imprudente, como si pensara que no me daría cuenta. Pero lo hice, y no iba a dejarlo pasar. El licenciado Valdés me envió por correo electrónico un borrador de la carta a las 5 de la tarde.
Era directa. Cese todo uso no autorizado de la información personal de Héctor Herrera, incluidos los intentos de abrir cuentas de crédito. Otras acciones resultarán en consecuencias legales. La aprobé, mis manos firmes ahora. La carta llegaría a Mateo mañana. No sabía cómo reaccionaría, pero estaba preparada para lo que viniera. Mi familia no era lo que pensaba, y tenía que enfrentar esa verdad. Una semana después, todo cambió. Mi teléfono sonó a las 8 de la tarde de un sábado. Un número de Saltillo que no reconocí. Era una enfermera del Hospital Universitario de Saltillo. Su padre ha tenido un accidente de coche, dijo. Está estable, pero debería venir. Se me paró el corazón. Reservé el siguiente vuelo de Monterrey a Saltillo, hice una maleta y llegué al hospital a las 10:30 de la noche. Héctor estaba en una habitación en el tercer piso, conectado a monitores, con la pierna enyesada. Marta estaba sentada a su lado, con los ojos rojos de llorar. Papá, vas a estar bien, dije, apretando su mano. Él asintió débilmente, su voz delgada. Solo una mala curva en la carretera Federal 40. Estoy bien. El médico me llevó a un lado. Héctor tenía una fractura de fémur y una conmoción cerebral, lo que requería cirugía y una estancia de una semana. La cuenta ya estaba subiendo, 550.000 pesos, y más por venir. No dudé. Envíenme la factura, le dije a la oficina de administración. Entré en mi cuenta de ahorros, transferí los fondos y confirmé el pago antes de la medianoche. Héctor necesitaba cuidados y no iba a dejar que el dinero se interpusiera. Marta me abrazó, susurrando, gracias, Sofía. Pero sus manos temblaban, y supe que algo más andaba mal. A la mañana siguiente, Mateo entró en la habitación del hospital. Sin saludo, sin disculpas por el préstamo o el intento de la tarjeta de crédito. Se apoyó en la pared, con los brazos cruzados, y dijo, tienes que desbloquear la cuenta bancaria. Mamá ni siquiera puede comprar un café. Su voz era casual, como si estuviera pidiendo un favor. Lo miré fijamente, con la mandíbula apretada. Mateo, la cuenta se queda bloqueada, dije. ¿Sabes por qué? Se encogió de hombros, con una sonrisa burlona. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Quería gritar, pero papá estaba allí mismo, todavía aturdido por los analgésicos. Salí al pasillo, haciéndole señas a Mateo para que me siguiera. ¿Por qué estás haciendo esto?, pregunté, mi voz baja pero afilada. El préstamo, la tarjeta de crédito, la historia falsa de la renta. ¿Cuál es tu objetivo final? Mateo puso los ojos en blanco. Estás exagerando. Solo abre la cuenta y todo arreglado. Sin remordimientos. Sin explicación. Me di la vuelta, con las manos apretadas, y volví a la habitación de papá. Marta estaba ajustando su almohada, sus movimientos nerviosos. La senté en la sala de espera, lejos de Mateo. Mamá, necesito la verdad, dije. ¿Qué está pasando con él? Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas. Bajó la mirada, su voz apenas audible. Mateo me hizo llamarte esa noche por la renta. Dijo que necesitábamos el dinero, que era urgente. No supe lo del préstamo hasta que tú me lo dijiste. Dijo que era para las facturas médicas de papá, pero... Se interrumpió, secándose la cara. Debería habértelo dicho, pero es mi hijo. Se me hundió el corazón. Héctor no sabía nada de esto. Marta confirmó que él pensaba que la llamada de la renta era real. Ella había seguido la mentira de Mateo, demasiado asustada para enfrentarlo. La abracé, pero mi mente iba a toda velocidad. Mateo la había manipulado, había usado el nombre de papá, y ahora estaba aquí, actuando como si no pasara nada. Salí para llamar de nuevo a la oficina de administración del hospital, asegurándome de que el pago se había procesado. Así era, y la cirugía de Héctor estaba programada para mañana. Mateo se quedó en la sala de espera, mirando su teléfono. Lo ignoré, concentrándome en papá. Por la tarde, Héctor estaba más alerta, preguntando por el trabajo, intentando bromear. Me quedé hasta que terminaron las horas de visita, prometiendo volver por la mañana. Marta me acompañó al estacionamiento, su voz suave. Lo siento, Sofía.
No supe cómo detenerlo. Asentí, pero el peso de sus palabras se quedó conmigo. Mateo no solo me estaba haciendo daño a mí. Estaba destrozando a nuestra familia. Cuando papá comenzó a recuperarse, tomé una decisión. Héctor estaba fuera del hospital, moviéndose con un bastón, pero él y Marta no podían quedarse en su antiguo lugar, no con la sombra de Mateo acechando. Encontré un apartamento de un dormitorio en Saltillo, cerca del hospital para las revisiones de papá. Firmé el contrato de arrendamiento, pagué el primer año de renta y los mudé durante un fin de semana. Mamá, aquí estarás segura, dije, entregándole las llaves. Marta sonrió débilmente, pero sus ojos estaban cansados. Eres demasiado buena con nosotros, dijo. No respondí. Lo hacía por ellos, no por las gracias. Luego, me ocupé del terreno de la familia, una parcela de 2 hectáreas en las afueras de Saltillo, heredada de mis abuelos. Era lo último que nos ataba al desastre de Mateo. Contraté a un agente inmobiliario y lo vendí por 3.600.000 pesos. Después de las comisiones, repartí el dinero a partes iguales entre Marta y Héctor, transfiriendo 1.600.000 pesos a cada uno, pero retuve 400.000 pesos. De ahí sale su deuda, le dije a mamá mientras tomábamos café. No recibirá ni un centavo hasta que pague los 350.000 del préstamo. Ella asintió, sus manos agarrando su taza, pero no discutió. Héctor, todavía aturdido por sus medicamentos, estuvo de acuerdo en que era justo. 2 semanas después, recibí una notificación legal. Mateo había contratado a un abogado, alegando que le había robado su parte de la venta del terreno. Exigía que los 3.600.000 pesos se dividieran en 3 partes, calificando mi decisión de ilegal. Me reí con amargura, reenviando la notificación al licenciado Valdés. «Qué descaro», le dije cuando lo llamé. Él no se inmutó. «Tenemos todo lo que necesitamos», dijo. Los registros bancarios, los documentos del préstamo, el intento de la tarjeta de crédito. Su caso no se sostendrá. Presentó nuestras pruebas en el tribunal, la solicitud de préstamo de 350.000 pesos, los cargos del hotel de Cancún, la tarjeta de crédito rechazada a nombre de Héctor. El juez no dudó. La demanda de Mateo fue desestimada y se le ordenó pagar mis costas legales, otros 90.000 pesos que no tenía. Pensé que ese era el final, pero entonces mi primo Sergio me hizo una transferencia por SPI, enviando 5.500 pesos con una nota. Perdón por creerle a Mateo. Lo llamé, confundida. ¿De qué se trata esto?, pregunté. Sergio suspiró. Me dijo que el viaje a Cancún era algo familiar. Me pidió que cooperara con los costos del viaje. Le transferí 5.500 pesos el mes pasado. Me quedé boquiabierta. Mateo no solo había usado mi dinero o los nombres de mamá y papá. También había involucrado a Sergio en su estafa. Dijo que era para una sorpresa para ti, añadió Sergio. No tenía ni idea. Le agradecí que me lo contara, pero la verdad dolía. Mateo había engañado a todos, tejiendo mentiras para financiar su escapada. Me senté con mamá y papá esa noche, explicando la historia de Sergio. El rostro de Marta se descompuso. Debería haberlo detenido antes, dijo, con la voz quebrada. Héctor negó con la cabeza, su bastón golpeando el suelo. Yo también confié en él, Sofía. Ambos lo hicimos. No los presioné. Estaban sufriendo, y yo también. Pero dejé claro que Mateo no era bienvenido cerca de su nuevo hogar. Estuvieron de acuerdo, aunque los ojos de mamá se quedaron fijos en el suelo. Transferí otros 20.000 pesos para cubrir sus servicios del primer mes, asegurándome de que estuvieran bien. La venta del terreno les daba suficiente para vivir, pero no iba a correr riesgos. El licenciado Valdés llamó al día siguiente, confirmando que el fallo del tribunal era definitivo. El abogado de Mateo se retiró. Estás fuera de peligro, dijo. Le di las gracias, pero el alivio no llegó. Las acciones de Mateo nos habían fracturado, y ninguna sentencia judicial podía arreglar eso. Miré mi teléfono. La transferencia de Sergio todavía abierta. 5.500 pesos, una pequeña parte de las mentiras de Mateo, pero suficiente para mostrar hasta dónde había llegado. No estaba segura de lo que vendría después, pero sabía que protegería a mamá y papá, pasara lo que pasara.
8 meses después, mi vida se sentía diferente. Mateo se había ido. Después de la derrota en el tribunal, hizo las maletas y se fue de Saltillo, dejando atrás una deuda de más de 400.000 pesos del préstamo y el fallido plan de la tarjeta de crédito. Me enteré a través de un amigo en común que se había mudado a Guadalajara, persiguiendo alguna nueva oportunidad. No llamó, no envió mensajes de texto, no se puso en contacto con mamá o papá. Su número quedó en silencio y sus cuentas de redes sociales desaparecieron. Una parte de mí esperaba que enfrentara sus errores, pero no contenía la respiración. Mateo había tomado su decisión, y yo había tomado la mía. Marta y Héctor finalmente se estaban adaptando a su nueva vida. El apartamento de Saltillo que había alquilado era perfecto, cerca de un parque con un centro comunitario cercano. Marta se unió a un club de lectura, el primero en años. «Mamá, pareces feliz», le dije durante una visita, viéndola hoquear una novela. Ella sonrió, una sonrisa real esta vez. «Lo intento, Sofía». Héctor comenzó a jugar al ajedrez con un grupo de jubilados, su bastón apoyado contra la mesa. Bromeaba sobre mi vida en la ciudad en Monterrey, pero podía ver que estaba orgulloso. Sus días eran más tranquilos ahora, llenos de pequeñas rutinas que no giraban en torno al caos de Mateo. Los visitaba semanalmente, transfiriendo dinero para la despensa o las visitas al médico cuando era necesario. Nunca lo pedían, pero quería que estuvieran seguros. Una noche, Pablo me envió un mensaje de texto, invitándome a cenar a un nuevo lugar en Monterrey. «Te mereces un descanso», escribió. Me reí, y me reuní con él en un acogedor restaurante italiano cerca del río. Hablamos del trabajo, de su nuevo ascenso, de mi último proyecto. Cosas normales, sin dramas familiares pesados. No mencionó a Mateo ni el pasado, y se lo agradecí. La invitación de Pablo no era para arreglarme. Era solo un amigo siendo un amigo. Pedí tiramisú y lo compartimos, bromeando sobre quién se llevaba la porción más grande. Por primera vez en meses, me sentí ligera, como si pudiera respirar sin el peso de la traición. Mirando hacia atrás, aprendí algo duro pero cierto. La familia no es un cheque en blanco. Había pasado años invirtiendo dinero, tiempo y confianza en personas que no siempre lo devolvían. Las mentiras de Mateo, la renta falsa, el préstamo, la estafa de la tarjeta de crédito me mostraron que el amor no significa dejar que alguien te arrastre hacia abajo. El respeto propio significa poner un límite, incluso cuando duele. Cortar lazos con él no fue fácil. Cada vez que veía los ojos cansados de mamá o el bastón de papá, me preguntaba si podría haber hecho más. Pero ahora sé que salvarlos significaba salvarme a mí misma primero. Yo no era su banco ni su solucionadora de problemas. Era su hija, y merecía algo mejor. Esta historia no es solo mía. Es para cualquiera que haya cargado con el peso de una familia, que haya confiado demasiado, que haya tenido que elegir entre la lealtad y la supervivencia. No tengo todas las respuestas, pero sé esto: puedes amar a alguien y aún así dejarlo ir. Mateo me enseñó eso. Mamá y papá me enseñaron a seguir adelante, a construir algo nuevo. Y todavía estoy aprendiendo cada día a equilibrar el amor con la fortaleza. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.